¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Detrás de la Obra, luego de este gran paso de comedia. Hoy vamos a Puto, hablar... ¿qué te pasa? Se me retoma el operador, momento. Bueno, hoy vamos a ponernos un poquito más serios. Y en verdad serios no, sino vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es hablar de bandas, vamos a hablar de música. La vez pasada, en la sección, habíamos hablado de Say Hello to Heaven, el tema dedicado a Andy Woods, de aquella formación del Temple of the Dog, esta formación que se había llevado a cabo a partir, obviamente, del fallecimiento de Andy Woods, la disolución de Mother Love Bone, y bueno, ese mix momentáneo que hubo entre miembros de Mother Love Bone y miembros de Soundgarden. Hay algo parecido en la historia que vamos a hablar hoy, porque comentábamos sobre el hecho de las personas que tienen que estar preparadas para el momento de la exhibición, para hablar de ser famosos, ¿no? Estamos hablando de estar en el centro de la atención. Estamos hablando de un tema llamado Limelight, que su traducción sería como en el centro de la escena, tipo es cuando se refiere a eso, el momento donde a un artista lo iluminan. Es una canción escrita por Neil Peart. ¿Quién es Neil Peart? Neil Peart fue el baterista de una gran banda llamada Rush. Una banda que claramente marcó un camino de influencias dentro de lo que es el rock progresivo, que también no quita su pie del rock, ¿no? A veces sí tiene canciones más largas, pero recordemos que es un trío de rock haciendo rock progresivo. Limelight está en el disco Moving Pictures, que tiene un montón de hitazos, tiene un montón de temas. De hecho, el disco arranca con Tom Sawyer, que es uno de los temas más conocidos. Pero vamos a hablar de este tema compuesto por Neil Peart, que es un tema que habla de estar eso, ese momento de atención, de ser el centro, que a Peart no le gustaba, no, porque su condición de músico lo exponía a esta situación y su condición de humano no le agradaba tanto. Neil se une a lo que es el formato de Rush e inmediatamente empieza a hacer la gira del primer disco. Esto hace que esa primera etapa sea bastante caótica, porque estamos hablando de una etapa en donde vive en constante gira. Neil venía con la idea de querer ser músico profesional. De hecho, sus comienzos son bastante participativos en varias bandas locales de ahí de Toronto, Canadá. Ellos son de ahí. Y hubo un tiempo en que fue a vivir a Inglaterra para ver si podía profesionalizarse. No le salió tan bien y cuando volvió de Inglaterra, trabajando en el negocio de sus padres, se entera de que Rush estaba buscando baterista. De pronto se encontró con el mundo que él quería, de pronto él se encontró siendo profesional, pero realmente no esperaba todo lo que pasó, porque a medida que iban avanzando los años con Rush, la popularidad de Rush. Hay varias letras que escribió él, y esta letra en puntual habla sobre esa sensación que tenía él. Él viene de un hogar que es simple. Él viene con una meta, que es la de ser un buen baterista, un buen músico. Pero nada, quiere, como decimos siempre, ¿no? Quiere ir tranquilo a comprar ese cuartito de milloncitos sin que le rompan las pelotas, porque su función no es ser soy súper conocido, no, él quería vivir de la música. Es algo que obviamente lo charló tanto con J.D. como con Alex Lifton, los otros miembros de Rush, y los tres tenían la misma visión. Un poco la historia de los tres es parecida. Se sentían realmente muy distintos a la media de su sociedad, no se sentían como muy cómodos y se sentían como bastante inquietos a su vez musicalmente, así que hicieron buena conexión al momento. Y es como que citaron
dejaron citado que iban a mantener un perfil bajo. Y así es, digamos que Rush tiene una vasta carrera, una carrera que tuvo un momento de impasse terrible, también causado por Neil Peart. Ahí vamos a hablar un cachito de esto. Y más allá de alguna que otra cosa, de alguna nota, algún momento en donde han dado un poco más de información sobre su vida, no se sabe mucho de ellos. Es más, se conoce un poquito más de ellos ahora, que ya Rush no está en actividad hace un par de años. Entonces de pronto tenemos una banda exitosísima que pudieron mantener el perfil bajo y pudieron ser grandes estrellas de rock. Desde el concepto de ser grandes músicos sin tener la necesidad de vivir esa locada vida, ¿no? Algo que en la historia que hemos hablado sobre Say Hello to Heaven pasaba algo contrario, porque estamos hablando de un grupo de jóvenes que se topaban con el éxito, se topaban con la masividad y que de pronto tal vez no estaban preparados para ello, tal vez no querían eso. En este caso, Rush yo creo que es una de las bandas que mejor supo manejarlo y mantuvo esa línea de bajo a exposición mediática. Me gustaría comparar un cachito de la letra de Neil Peart en Limelight, ahí ya directamente traducida, porque mi inglés es muy malo, como para que se entienda más o menos de lo que va, ¿no? Empieza diciendo: viviendo en un escenario iluminado, cercano a lo irreal, para aquellos que piensan y sienten en contacto con una realidad más allá de la jaula dorada. Parte del elenco interpretado este papel improbable, mal equipado para actuar, con insuficiente tacto. Uno debe levantar barreras para mantenerse intacto. Viviendo bajo los focos, el sueño irreal, para aquellos que desean aparentar, aquellos que desean ser, deben poner a un lado la alienación, llevarse bien con la fascinación, la relación real, el trasfondo de las cosas. Neil Peart es una persona, como venía diciendo, que no viene de una familia, digamos, muy no extrovertida. Al contrario, familia sencilla. El padre era vendedor. Él trabajó con su padre en sus locales. Empezó a profesionalizarse en la música. Llegó una Rush. Sucede toda esta cosa de empezar a girar por todos lados. Y toda esta época, que si bien es una época de explosión musical muy fuerte y de una creación de renombre muy fuerte para Rush, personalmente a Neil no le agradaba tanto. ¿Cuándo se corta este camino de Neil Peart? Este camino de oscuridad y de tensión constante, cuando de hecho tuvo que dejar la banda. Cuando la dejó en un momento muy importante. Él había sufrido la pérdida de su hija y posteriormente de su esposa, su hija tanto en un accidente y su esposa por una enfermedad, y luego de ese momento de tanto estrés, les dice a Geddy Lee y a Alex Lifeson, le dicen: chicos, yo no toco más. Y es así que Rush durante muchos años paró. No siguió el proyecto. No es que buscaron otro baterista y siguieron girando. No, el proyecto no giró. En plan, loco, Rush somos nosotros tres. Durante ese tiempo de impasse, Neil necesitaba otra cosa, necesitaba alejarse. Y recorrió Estados Unidos con una moto. Estuvo girando, estuvo haciendo un viaje larguísimo. Viaje cuyas crónicas luego las traspasó a un libro. Y cuando estuvo ya más centrado, estuvo más controlado, estuvo más bien con toda la situación, llama a Geddy Lee, llama a Lifeson y le dicen: chicos, ya estoy listo. Y así vuelve Rush.
Y ahí vuelve otra vez Rush a estar en el centro de atención, en el limelight. Este tema estuvo siempre en sus listas, es uno de los temas que más veces tocaron, es un tema hermoso y totalmente sincero. Esto es una gran excusa para hablar un poquito de Rush, para hablar un poquito de Neil Peart, que bueno, el año pasado falleció de un cáncer. Realmente un gran baterista. Casi uno de los, de hecho, para mí es el mejor baterista de rock de la etapa contemporánea de la vida, por así decirlo. Y todo esto salió porque hace un par de semanas hay un par de medios yankees hicieron una encuesta de música y tanto Neil Peart como Geddy Lee salieron como el mejor baterista y el mejor bajista de rock. Y estuve otra vez escuchando Rush, esa época en la vida en la que te agarra a escuchar Rush, a mí me pasó, espero que ustedes también. Y me quedé con la figura de Neil Peart, ¿no? De esta persona que simplemente quería ser bueno en lo que hacía. Le gustaba tocar la batería, le gustaba la música y quería ser bueno en la música. Así que nada, a esta altura uno puede decir que Neil Peart lo logró. Así que les dejo una muy linda versión en Limelight para que lo conozcan, para quienes no conozcan a Rush. Nada, muy mal que no conocen a Rush. Vayan, escuchen Rush. Y nada, puedan sentirse, ¿no? esta sinceridad de Neil Peart a escribir esta letra. Lo dejo con Limelight de Rush.